Muy buenas, estimados doctorantes del doctorado en educación de UPEL. Les habla Augusto Jiménez Polo, integrante del grupo junto con Julie Castro, Janet Acosta y Darwin Rodríguez. En esta oportunidad estaremos exponiendo, debatiendo, dialogando acerca de los enfoques multimétodos en la investigación cualitativa, en todo tipo de investigación. Bueno, a lo largo de la historia ha habido una dicotomía, una polarización entre el tipo de investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Ambos paradigmas han estado enfrentados en el estudio de las ciencias sociales, de la educación, de las ciencias naturales, y a lo largo de la historia, pues, los científicos de todas las ciencias se han dado cuenta de que esa dicotomía lo que genera es una brecha o unos vacíos en todos los tipos de investigación, porque ninguno de los dos paradigmas satisface plenamente los interrogantes que se generan en las diferentes realidades y en las diferentes ciencias. Por un lado, los paradigmas positivistas critican a la investigación-acción. Y por otro lado, los paradigmas de la investigación cualitativa, pues también critican la falta de humanización o la falta de respuestas claras que da la investigación cuantitativa a determinadas situaciones, a determinadas investigaciones. De modo que esa dicotomía históricamente se ha ido entrelazando y finalmente hoy en día, con lo compleja que es la sociedad, con lo compleja que es todas las distintas realidades, porque las realidades se pueden analizar desde diferentes perspectivas. Hay varios tipos de realidades, la realidad inclusive virtual, la realidad creada, entre otras, que desde diferentes puntos de vista, desde diferentes paradigmas investigativos, se le puede encontrar diferentes respuestas al mismo objeto de estudio. La misma realidad, el mismo objeto de estudio visto desde diferentes paradigmas puede arrojarnos diferentes respuestas a determinadas preguntas o determinados interrogantes. Entonces, este tipo de enfoques generan que finalmente el enfoque multimétodo sea la alternativa para llenar todos los vacíos que tiene uno u otro paradigma. ¿Por qué? Porque la realidad actualmente es muy compleja, es muy variante, es muy dinámica, es muy profunda y es muy difícil que un solo enfoque metodológico nos dé todas las respuestas que necesitamos a una determinada realidad, a un determinado interrogante o a un determinado fenómeno de estudio. Por eso, el enfoque multimétodo nace como una alternativa, como una manera nueva, ya no tan nueva, de hacer investigación desde lo científico, de hacer investigación desde lo social, desde lo natural. La misma teoría de la relatividad de Albert Einstein ya es enfocada de una manera cualitativa. El principio de incertidumbre, que fue planteado a principios del siglo XX, es ya analizado desde un punto de vista cualitativo, porque las realidades son muy complejas, los fenómenos son muy amplios, y para analizarlos de manera holística, de manera más profunda, pues hay que acudir a este tipo de enfoques. De modo que esta nueva manera de investigar es además más útil, es además más amplia y nos brinda mayores posibilidades de estudiar de diversas maneras el mismo fenómeno. Es decir, varios investigadores pueden estudiar el mismo fenómeno y verlo desde una realidad distinta, verlo desde una perspectiva distinta. Bueno, los dejo con la compañera Janet Acosta, quien continúa con su intervención. Bueno, profe, muchas gracias.
Continuando con el hilo conductor del diálogo que traes, me das la oportunidad a mí de hablar sobre el estatus actual del enfoque multimétodo. Como futuros doctorantes en el programa Ciencias de la Educación de la UPEL, y que justamente pues en estos momentos nos encontramos en esa búsqueda de enfoque, de métodos para llevar a cabo nuestra intención investigativa. Hablar del enfoque multimétodo nos da claridad para entender que este enfoque es una complementariedad entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Digamos, si queremos ampliar un poco más este concepto del enfoque multimétodo, podemos citar a Ruiz, 2008. Este autor dice que el enfoque multimétodo involucra diferentes usos de métodos, estrategias, procedimientos y todos ellos para indagar sobre un mismo fenómeno de estudio. Todo este conversatorio que les estoy pues dando a conocer lo puedo ilustrar a través de un ejemplo, ¿verdad? Pero antes decirles que el enfoque multimétodo se ha constituido como algo bastante novedoso, ya que ha tenido aceptación en las diferentes áreas y en los diferentes contextos de investigación. Entonces, bueno, digamos que todo lo que he venido conversando se puede ilustrar con un ejemplo, y en este caso, pues, toco al investigador Dr. Ruiz Bolívar, 2008. Evaluó el efecto de la modalidad y aprendizaje semipresencial en el programa de doctorado en educación. Él, pues, obtuvo información sobre el rendimiento académico de los estudiantes, también obtuvo información sobre la percepción de la calidad del curso y obtuvo información sobre la satisfacción del curso. Pero ¿cómo hizo este investigador para recoger toda esa información? Bueno, en primera instancia, usó la evaluación directa. Aquí no se deja ver si aún es cualitativo o cuantitativo, pero después utiliza la evaluación indirecta, es decir, la autoevaluación de los participantes. Ya aquí ellos pueden expresar lo que han logrado, cuáles son sus avances, cuáles fueron sus dificultades, y es donde se deja ver que esto es netamente cualitativo. Para el segundo caso, utiliza una escala de estimación, ¿verdad? Y esto es con el método cuantitativo. Allí, pues, considera aspectos como actividad del contenido, relevancia y actividad de aprendizaje, la eficiencia en el aprendizaje del curso y la equidad en la evaluación. Aquí se empleó la estadística. Para el tercer caso, este investigador utiliza un cuestionario de preguntas abiertas, donde netamente se ve el uso del método cualitativo. Se observa claramente que el investigador combinó los dos métodos. Y obviamente, al utilizar estos métodos, van a ayudar a enriquecer y a profundizar mucho más la investigación. Entonces, de allí podemos sacar, pues, o podemos obtener posturas totalmente diferentes de cada uno de los métodos de investigación. Pero digamos que no es tanto las posturas, sino lo que se busca es que podamos conocer con profundidad
cada uno de los métodos o enfoques para así tener una base argumentada para refutar o para apoyar en los programas de doctorados en educación de la UPB. Esta ha sido toda la intervención pues que he traído y paso entonces a mi compañero Darwin. Muchas gracias, profe Yané, por su intervención. Pues me quedó todo claro. Mas, sin embargo, voy a resaltar unos aspectos con referente al autor que usted tiene, y que es el señor Carlos Ruiz Bolívar. Dentro de sus investigaciones tiene unos apartes muy importantes en el enfoque multimétodo de la investigación social educativa, una mirada desde el paradigma de la complejidad. Yo voy a detenerme un poco en lo que son las metodologías. Siempre hablamos de diferentes tipos de metodologías y él aborda dos metodologías que me parecen como importantes. La primera sería la metodología intraparadigmática. Esta más que todo se utiliza cuando las estrategias pertenecen a un mismo paradigma. ¿Cómo así? Puede ser un paradigma positivista, o un paradigma naturalista, o un paradigma fenomenológico. Vamos a dar un ejemplo de esto, ya que lo abordó la compañera Yané. Decía que utilizaba como una línea o varios elementos de ese mismo campo. Miremos de pronto en el campo del aprendizaje. Vamos a utilizar un diseño. El diseño sería el cuasi experimental. Dentro del campo del aprendizaje se pueden diferenciar ciertos aspectos que nos van a determinar cómo se puede aprender o cómo se puede abordar un aprendizaje desde la parte virtual, presencial o semipresencial. Para determinar esta comparación se debe utilizar un método estadístico. En este caso utilizamos el método F o el método de Fisher. Listo. Para saber qué es el método F, pues obviamente tenemos que indagar un poco sobre el significado estadístico. La estadística F es simplemente un cociente de dos varianzas. La varianza son unas medidas de dispersión. Se puede decir que los datos están dispersos con respecto a la medida. Los valores más altos representan mayor dispersión. Y la prueba de Fisher, digamos que es el método exacto, si podemos decir, cuando se quiere estudiar si existen asociaciones entre esas dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una variable son diferentes en función del valor o de otra variable, para determinar si existen diferencias significativas entre los grupos. Pero aparte de eso, hay otro método que también se complementa con estas dos y necesita el otro como base. Ya, sería el método Sheffield. Se basa en la distribución de la variable de Fisher o el método de Fisher. Este permite controlar las tasas de error para el conjunto total de comparaciones que es posible diseñar con las medidas. Si el número de réplicas es deficiente en los tratamientos o grupos a comparar, el método de Sheffield resulta apropiado para esto. Nos detuvimos como un poco en lo que sería el método intra. Ahora vamos al que es externo, que es el segundo método, sería el método interparadigmático. Ya. ¿Qué buscamos en este? Bueno, se determina o se emplea que en este método pertenece a los paradigmas diferentes. Por ejemplo, vemos el método cuasi experimental para validar unas experiencias de aprendizaje y al mismo tiempo realiza unas entrevistas estructuradas. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma vincula este componente para encontrar aportes claves dentro de los actores que están inmersos dentro de la investigación. Esta modalidad se considera la posibilidad de integrar métodos, estrategias, procedimientos, todo lo que está inmerso dentro de la investigación y de los paradigmas positivistas, naturalistas e interpretativos. Pero aparte de eso, la metodología interparadigmática
Sin embargo, no trata una acción mecánica, es decir, que no es como de pronto lo miramos. O sea, hay que conservar las decisiones, la parte reflexiva y la parte, digámoslo así, importante, la parte ontoepistémica. Digamos que en conclusiones o en consecuencias, asumir este enfoque de investigación no supone ser ecléctico para investigar la realidad social. Esto lo dice el autor, ya. Ni supone tampoco integrar diferencias, paradigmas epistemológicos para abordar conocimientos, ya, de un objeto de estudio, determinando su acción o su eje de investigación. Es suficientemente condicionado el hecho de que puede ser integrable y particularmente desde el punto de vista de cómo se percibe esa realidad, que puede ser cuantitativo o cualitativo, en lo que ha caído la discusión académico-científica. Es una discusión entre cuál de los dos se aborda mejor y cuál de los dos pues tiene mayor trascendencia sobre los enfoques de la investigación. Bueno, le doy lugar a mi compañera Yuli, que nos va a hablar un poco ya de las funciones o la terminación del tema de estudio. Profe Yuli, tu micrófono. Sí, otro de los aspectos o puntos que expresa el autor Ruiz Bolívar en este documento hace referencia a la polémica que generan la mirada que se le hace al fenómeno de estudio desde la posición ontoepistemológica de cada enfoque. Sin embargo, él mismo dice que cuando dentro de este módulo, dentro de este enfoque que es multimétodo, el ver o el tener una visión clara de las realidades de diferentes dimensiones, o sea, multidimensional, permite abordar mayores aspectos de este fenómeno y permite intervenir de manera más compleja en esta realidad. Sin embargo, también hace mención de Bericat, quien es un autor que habla de que aquí hay una integración mínima en cuanto a la metodología y habla de que cada orientación es capaz de revelar esa realidad, pero desde una perspectiva diferente, lo que puede generar controversia. Sin embargo, más adelante el autor vuelve y recalca que la importancia para dar esa legitimidad científica de este proceso investigativo se mantiene siempre y cuando la realidad se esté visualizando de manera parcial o total desde el mismo hecho, aunque sea desde un diferente método, sea desde el mismo hecho. Ya para concluir, podríamos decir que el enfoque multimétodo lo que genera en el investigador es una visión mucho más amplia, una visión multidimensional de ese fenómeno de estudio, de esa realidad, y que al momento de hacer esa recolección de datos, para ese análisis de información que nos lleve al producto o a la respuesta de los interrogantes que nos llevaron hasta ahí, sea un poco más compleja, sea más completa, porque como lo decían los compañeros, nos va a permitir cuidar cada detalle, ya que todos los métodos tienen fortalezas y debilidades, pero en este enfoque multimetódico se permite fortalecer o potenciar de manera favorable todos los métodos en cuanto a que uno se apoya con el otro en esas debilidades que podrían estar presentando. Muchísimas gracias a nuestros compañeros por acompañarnos y escuchar nuestro aporte respecto a la temática del enfoque multimedia. Ok, bendiciones a todos. Espero que les haya quedado claro esta temática sobre el autor en especial, metodología sobre el multimétodo